Bueno, chicos, una semana más en el podcast y esta semana pues partimos otra vez con una segunda parte. Nos quedamos en una primera parte muy interesante, hablando con unos, para mí, de los personajes que me han metido en el mundo del boxeo y me han vuelto apasionado de este deporte. Y vamos a seguir contando su historia, que aún nos queda mucho de qué hablar. Así que, ¿cómo estás, Chano? Bien, Sí, bueno. preparado. Bueno, a ver, ya no te voy a decir que te presentes porque te presentaste la anterior vez, así que vamos a hablar un poquito de cómo nos quedó las cosas. Habíamos hablado de Dinky hace un año ya, y ahora me encantaría hablar y empezar con Juan Zapata. Así que vamos a contar un poquito la historia de cómo llega, todo el proceso que ha tenido contigo y eso. Pues una persona que tiene muchísimo mérito porque empezó en el boxeo a practicarlo solo, con 25 años, lo cual es demasiado tarde, y posiblemente la mayoría de los entrenadores, como solo quieren tener campeones del mundo y estas cosas, pues desprecian a lo mejor a gente que tiene esta edad, ¿no? Él empezó entrenando con muchas ganas. Recuerdo que a las 3 semanas me dijo, oye, si quieres contar conmigo para una pelea o cualquier cosa, yo estoy dispuesto, ¿no? Y me hizo mucha gracia aquella frase, pero luego el YouTube tiempo demostró y que era una también persona el Twitch. que era muy Sígueme en apasionada todas de mis este redes deporte y que quería sociales. competir para probar, para ver cómo iba, ¿no? Y acabó haciendo una dilatada carrera amateur, yo creo que cerca de 100 peleas, y luego, pues con 30 años, fíjate tú, cumplió su deseo, ¿no? O su sueño de ser boxeador profesional, pero esto sí suena muy fácil, ¿no? Pero él tenía una vida muy compleja. Él se levantaba a las 3 de la mañana, es panadero, y salía a las 12, a la 1, a las 3. Había jornadas interminables, había meses que yo lo notaba cansado y me decía, no, llevo 21 días sin librar y tal. Bueno, pues, estar sin día sin librar, entonces tienes que descansar, ¿no? Sí. Y tenía que mandarlo a descansar, etcétera. Entonces, es una persona a la que le tengo un aprecio muy especial porque lo admiro, ¿no? Poquísima gente daría el salto a profesional con un trabajo tan duro y poquísima más gente se ha dedicado, pues como se ha dedicado él en cuerpo y alma, pues con una edad, sabiendo que no iba a llegar a lo más alto, sabiendo que su liga era la de Campeonato de España, Que es etcétera. una liga ya muy buena. Es una liga muy buena, pero es una liga que, por ejemplo, otros entrenadores a lo mejor rechazarían porque dices tú, hombre, me viene un chaval con 25 años, ahora tiene que hacer la carrera amateur, después la profesional ya así pasa con 31 años, ¿qué tiempo le va a dar, ¿no? Recuerdo una velada que coincidí con Sento Martínez, ¿no? Y me dice, Sí. oye, ¿pero qué hace Zapata peleando? Y le dije yo, pues mira, todavía va a ser campeón de España, si no, ya lo verás. ¿Por qué? Porque hay gente que en el boxeo se está jugando siempre al todo o nada, ¿no? Y yo creo que también hay una liga, una liga como si fuera la segunda división de fútbol, o incluso una tercera, ¿no? Donde tienes que tener los objetivos marcados, ¿no? Entonces, Zapata estaba jugando en esa liga. Precisamente sus últimos combates fueron los mejores. También fue un chaval que peleó mucho fuera, eso le condicionó el récord. Yo podría recordar la típica frase, me quitaron la pelea y tal, por lo menos de 5 de las derrotas que le metieron. Y Pero siempre entonces, orgulloso del trabajo que claro, realizaba. porque cuando tú estás jugando esa liga, tú cuando vas fuera ya sabes a dónde vas, ¿no? De hecho, Claro. él debutó con Garin Elozawi, que luego fue campeón de Europa, Garin Elozawi. Y nosotros había habido un problema con los aviones y nos íbamos vendando en el taxi. O sea, fue llegar y entrar en la pelea. Y tengo muchas anécdotas con él muy buenas, ¿no? Intentó luego el título de España, perdiendo con Rasilla, pero muy honradamente, lo disputó 2 veces. Y luego cuando todo el mundo ya se pensaba que estaba en el ocaso de su carrera, yo al contrario pensaba que estaba en lo mejor. ¿Por qué? Porque con 38 años, sin haber sido muy golpeado y adquiriendo la experiencia oportuna, pues resulta que contra todo pronóstico y en una encerrona muy grande, algún día explicaré por qué, no es un detalle que quiero entrar ahora, pues quedó campeón latino, el primero y el único hasta el momento que ha tenido Galicia en su historia. Y quitándole el invicto, creo que tenía una derrota para el fuego, no me acuerdo, bueno, pues al púgil local, ganándole con autoridad, ganándole antes del límite, con un médico que estaba haciendo todo lo posible para, para que no se parara esa pelea, con lo cual es un hándicap, y eso sí que quiero decirlo muy claro, aquel médico actuó muy mal, pudo ocasionar una lesión muy grande en el ojo de Pablo Fuego. Unos federativos en aquel momento que no decían las puntuaciones en el cuarto asalto como manda la WBC, y una auténtica encerrona que al final, pues como dice el refrán, se tuvieron que comer sus palabras, tuvieron que levantarle el brazo a Juan Zapata, que ese mismo día le pedí yo que se retirase, cosa que tampoco hacen muchos entrenadores, ¿no?
¿Y por qué? Porque a veces es mejor irse dignamente que no arrastrándose, ¿no? Ya. Entonces a mí es lo que puedo decir de Zapata, una gran persona. Y de todas las peleas, porque al final habéis tenido muchísimas, ¿cuáles son con las que te quedarías? Lógicamente la de la retirada, Hombre, entiendo que me también, quedo con pero la retirada, me quedo con la primera vez que disputó el Nacional con Rasilla, que no pensaron que fuera a aguantar y dio mucha caña. Y fue una pelea que, aunque la ganó Rasilla, estuvo bastante igualada, ¿no? No fue una pelea de 10 puntos de diferencia. Y sobre todo me quedo con la de Finlandia, porque con Eddie Statley, que disputó el título del mundo, peleó con Teófimo, fue varias veces campeón de Europa y Zapata le dio un repaso del 15, ¿no? Y además con un hándicap muy importante, yo pensé que no podíamos ir a la pelea porque el 24 horas antes enterró a su padre, acababa de morir y fue como un regalo que le hizo. A mí me llamó y me dijo, mira, lo que ha pasado ya tenía que haber pasado y yo no voy a dejarte tirado a ti, ni al promotor, ni a nadie, yo estoy preparado, esto podía haber pasado cualquier otro día, incluso estando de viaje y yo quiero ir a la pelea. Y fue a la pelea y le dio una paliza enorme. Incluso estaba conmigo un argentino de mucho prestigio, el entrenador de Pepe Balbi, y me dijo, esta no te la quitan ni en Argentina. Y no la quitaron. Nos dieron un punto perdedor, los tres jueces y la de siempre. Cuando pasa el meridiano, como pasó el otro día con Olmo, cuatro asaltos se lo dan al otro y ya tienen garantizada la pelea. Y luego, como le pasaste por encima, pues te dan los dos últimos y pierdes de un punto, ¿no? Pero esa fue posiblemente, junto con la de Pablo Fuego, las dos mejores peleas que hizo en su carrera, ¿no? Y fíjate lo que es la vida. Al final, Eddie Statley, bueno, pues fue campeón de de Europa. Europa y disputó el Mundial, creo que un par de ocasiones. Y bueno, pues es la diferencia cuando hay dinero, cuando puedes cuidar a un púgil. Eddie Statley tenía 21 años, Zapata tenía 30 y pico, imagínate. Es que claro, si empiezas con una edad tan longeva, pero vuelvo a repetir, los entrenadores tienen que tener claro, no todo el mundo era campeón del mundo y yo, o una persona como él, pues me siento mucho más orgulloso que otra gente que ha pasado por el gimnasio con un talento enorme y con 21 años ya lo habían dejado, o con 22, porque esto es duro, esto es muy Sí. duro. Entonces, pues nada, Pues mira, unas experiencias muy buenas. sí, hombre, y aparte, yo quiero destacar algo, en 5 años hizo casi 100 peleas amateurs. Sí, En aquella sí. época, que no Bueno, había tantas veladas. Amateur Neo. y de Neo hizo un montón de ellas, se pegó con toda España prácticamente, ¿no? Y de profesional también, ahí está el récord con Karim Elozagui, con Rasilla, con Sandor Martín, es que Es que es se ha así, peleado con ¿no? gente top. Claro, es que es lo que hay, lo que tiene que hacer un boxeador y como digo siempre, y han hablado el otro día con Eguzquiza de esto, pues cada uno tiene su liga y en el boxeo no, en el boxeo, como dice Rafa Martín, todo el mundo cuando debuta o cuando tiene un alumno va a debutar en profesional, todo el mundo ve un campeón del mundo. Pues yo no, yo veo campeón del mundo al que podría llegar a campeón del mundo, pero creo que también es justo y además te satisface más decir, bueno, si este chico me llega a campeón de España, me doy por pagado como entrenador, ¿no? O me doy por satisfecho, ¿no? Y es uno de los casos, he tenido varios casos como el de Zapata, ¿no? Sí. Entonces, muy bien. El siguiente boxeador que quiero hablar es de Cachorro. Bueno, pues Cachorro, fíjate, empezó con 15 años peleando, si no me equivoco, con 14, peleó en un montón de modalidades de deportes de combate, en full contact, quedó campeón de España, en kickboxing, en boxeo, y bueno, pues es el caso opuesto, ¿no? Es un chaval que empieza con 13, 14 años, lo invita el padre a una Coca-Cola para que venga al gimnasio, ve el ambiente, empieza a entrenar, tenía muchas cualidades, veía muy bien los golpes. Siempre fue un poco anárquico a la hora de entrenar, no fue muy constante y luego consiguió, pues mira, es que la verdad que todos han hecho un poquito de historia en el boxeo coruñés porque consiguió el título en dos categorías diferentes, en el semipesado y el supermedio. Y además, como me gustaba tanto comer y a mí me preocupaba y siempre estábamos peleándonos con el peso, pues yo le puse su primer campeonato de España en el semipesado, con Adasat. Y sin embargo, luego bajó al supermedio y ganó a Salcines y se coronó campeón de España profesional en un segundo peso, ¿no? Tenía muchas cualidades, pero también estábamos siempre muy justos a la hora de hacer las promociones y es muy complicado Pues llevarlos
más arriba del campeonato de España, porque ya lo que te queda es el europeo y no había dinero para organizarlos. O sea, me ha pasado a mí, le ha pasado a todos los promotores de España. O sea, en esa época organizar un europeo era un suicidio económico, porque Sí. las tasas son carísimas. Entonces esperas, esperas, esperas. Los chavales se desesperan, la juventud que tenía él también es distinta porque no está tan asentado como otro que es más mayor, etcétera, pero buen boxador, muy buen boxador, muy listo, metía muy bien las Hostia, la manos. pelea contra Dasat fue un peleón. Sí, muy, muy buena. Y además, cuando me notificaron a Tocha que había cambiado de la cubierta de Leganés al Palacio de los Deportes, fue como que me vino algo y digo, "Buah, vamos a pelear", porque prefería yo pelear en el Palacio de los Deportes, en el mítico, ¿no? Donde había peleado Urtain, etcétera. Y me gustó un título que me dejó un gran sabor de boca, sobre todo cuando vas afuera y consigues arrancar el aplauso del público, que como se pudo ver por Marca Televisión, Sí, Cachorro arrancó en varias ocasiones del combate el aplauso en público, pues, del público, pues te sientes muy, muy satisfecho. Y bueno, fue una pelea que dominó de cabo a rabo y te sorprende que un juez te da ganador de un punto y cosas. Pero es que siempre es una historia del nunca acabar, ¿no? Yo creo que no es un problema de árbitros, es un problema general, ¿no? Que hay en la política del boxeo, ¿no? Con lo de casa, con lo de fuera de casa, con la presión de promoción de los promotores, con ciertas individuos que andan por ahí siempre con tonterías y bueno, es lo que hay. sí, sí. Pero bueno, yo, de hecho, el primer boxeador que conocí tuyo, así que por tema de veladas y tal, fue Cachorro. Una temporada que Cachorro en Coruña era muy potente. Sí, bueno, crecieron todos juntos porque hacer una velada en Coruña y aunque fuesen amateur, tener en un cartel a Cachorro, a Zapata, a Diego el Niño, a Adrián Calo, a un montón de todos con talento, con cualidades, con récords deportivos, haciendo muy buenas peleas, Dinky, Valery, es que cualquier cartel de velada era bueno, entonces al final eso hizo que la afición creciese. Coruña era uno de los mejores sitios para hacer veladas, ¿no? Tanto a nivel profesional como amateur, aunque yo también he de decir que no podíamos llegar nunca a las grandes ligas porque un europeo se nos iba de las manos, ¿no? Pero a nivel, hombre, tengo una anécdota muy buena cuando pusimos el Campeonato de España y el Campeonato de Dinky, la defensa con Crespo y el Campeonato de España de Cachorro, la revancha con Adasat. Pues yo creo que, no me equivoco, pero era un 10 de agosto, una cosa así, una fecha muy mala. Teníamos a Carlos Vives en la playa de Riazor a 40 metros gratis. Hostia. En Madrid creo que peleaba Kiko Martínez por un europeo en la Sí. abierta. Y, y nosotros se vendieron todas las entradas, no había donde sentarse, ¿no? Entonces eso dice mucho del carisma que tenían ellos en su ciudad y de cómo alrededor de todo, Zapata hiciera, me acuerdo, una gran pelea enorme Bueno, las peleas de Zapata siempre eran con buenas. sí, y al final, pues mira, venía la gente, muchos árbitros de fuera decían, joder, qué afición hay en Coruña más buena, qué formato de veladas. Yo nunca hice veladas de 10 combates, de 12 combates. Yo siempre he dicho que eso en España es un error. Por ahí fuera, hombre, si yo tuviera televisión, ya que tengo el ring montado y tengo un montón de presupuesto, pues me da igual meter 14 profesionales. Hombre, en Inglaterra hacen 15 peleas profesionales. Eso sí, entran en las Y el 5 otro día, últimas y 4 el otro últimas. día en Turquía, pues hubo creo que 8 títulos en una velada. Joder. Pero claro, si tú tienes la financiación, bueno, pero si no tienes esa financiación, yo tengo que darle al público lo que quiere y yo tengo que hacer que el público no se aburra del boxeo. En la mayoría de los sitios se aburre. Yo he estado en un montón de veladas donde ven al ídolo de casa o ven al ídolo del barrio y se va una parte de la gente, luego se va otra y resulta que para el combate final no queda ni la mitad del pabellón. Eso a mí, gracias a Dios, no me ha pasado nunca, ¿no? No. La gente ha aguantado hasta el final porque la velada iba creciendo en calidad y porque a la gente le gustaba el boxeo. Iban a ver a Dinky, pero también le gustaba cómo boxeaba Cachorro. Iban a ver a Cachorro, le gustaba cómo boxeaba Zapata, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Entonces, en ese aspecto, pues muy contento, ¿no? Porque ha sido muy duro y prácticamente lo que hacíamos era autofinanciarnos, sí. que eso es lo más duro que hay en esta carrera de peña. Ya, en deportes así es lo que nos queda. Ya, Pero bueno, estoy contento porque la verdad son muchos nombres de los que hay que hablar, pero uno de ellos, yo siempre lo diré, la gran debilidad que tengo yo en el boxeo español internacional, lo que tú quieras, Moncho Mirás, es mi gran debilidad, tío. bueno, Moncho es que es otra persona con un caso muy parecido al de Zapata. Yo creo que hasta Moncho empezó más tarde, con Sí, sí, 28 sí, sí, años. sí. Hizo pocas peleas de amateur, era un chaval que pegaba muy duro, pegaba muy fuerte
y un chico muy sacrificado, pero ya el primer hándicap era que vivía a 80 kilómetros del gimnasio. ¿Y cómo se sacrificó? Madre de Dios. Entonces su trabajo también, que es de evitar plagas, etcétera, le condiciona mucho con los gases, los olores, etcétera. Aunque es un chaval de muchísimo fondo, una gran preparación, siempre fue una persona muy sacrificada en los entrenamientos, pues no puede ser de otra manera. Pero volvemos a lo mismo, llega a campeón de España arrasando y luego pues nos queda un poco lejos el europeo porque el nivel de exigencia es mayor, pero sin embargo sus horas de trabajo las mismas, las bolsas no le permiten abandonar el trabajo porque tiene su familia, tiene su hijo, Claro. tiene su todo y está empezando una vida, porque un chaval con 31 años está empezando una vida y entonces al final, pues bueno, como ¿Tenía siempre, calidad para hacer europeos? yo creo que sí, más. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, tienes que dejar de trabajar. Entonces yo no le puedo garantizar a una persona un sueldo, ni le puedo garantizar que vaya a llegar dejando de trabajar y dedicándose más Es que lo horas, puedes ¿no? destrozar. Entonces yo siempre les he dicho una cosa, que a ese nivel mejor tener la espalda cubierta, tener un sueldo, ir haciendo sus peleas y luego si llega esa pelea grande y te puedes dedicar, ¿no? Pues por ejemplo en el caso de Valery llegó su momento, quedó campeón de Europa y dejó el taxi. Bueno, pues ya le rentaba, ¿no? Entonces nosotros los demás no pudimos llegar a ese momento. Se rozó en algunas ocasiones, en otras por política no se llegó. Por ejemplo, en el caso de Dinky, sabe todo el mundo que es inaceptable que no hiciera un europeo. Ya, ya. Y metieron otro español que hacía 2 años que no peleaba para un europeo. Bueno, pues esas son las políticas y esos son los dirigentes que había en aquel momento bueno, De hecho, Dink, una vez que perdiera el título contra el boxeador catalán, ¿cómo se sí. llamaba? Chaca. Contra Chaka, a los 3 meses ya estaba ahí para ir por No, la fue campeón pelea. de Europa Claro, con De la Rosa. Es que después fue por la pelea. nosotros estábamos hablando con Kerky precisamente en el Campeonato de Europa de Valery, en Cagliari, para ver si podíamos hacer De la Rosa Dinky, pero al final, pues bueno, Dinky perdió o tuvo que hacer una defensa más y lo hizo Chaca y bueno, pues Es que me alegro, felicidades. me alegro. Felicidades, Sí, ¿no? sí, 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 Yo sí, me alegro de joder. todo el mundo, no, al contrario, Es mira, deporte. es deporte, hay que aprovechar las oportunidades. A nosotros nos ralentizaron muchísimo, muchísimo el europeo, una por una cosa, otra por otra cosa. Yo sé verdaderamente por qué lo hicieron. Y, y es lo que hay. Y nosotros, ni en esta entrevista, ni en la otra, ni en la que venga, ni en la que me han hecho hace 20 años, somos llorones. Hemos llegado donde hemos llegado y ya está, y no pasa nada. Sí. No fue campeón de Europa, pero fue el que batió el récord histórico de español, ¿eh? Fue el super welter que más tiempo tuvo el título en poder, 5 años y 8 meses o 5 años. Bueno, pues ya está, es un dato anecdótico, pero está ahí. Pues otros no lo pudieron tener. Él ha sido parte de la historia de cinturones en boxeo español, ya está. Sí, también ahí tiene Tiene su récord. su récord, claro, Sí, y sí, su sí, sí. liga, y en su liga fue el mejor, era el rival a batir. Sí. Con Aitor Nieto, con Chatarras, con Isaac Real, pues se ha pegado con todos, con Dani Pérez en su casa, un pabellón en Alcobendas con 3000 y pico personas y en el sexto asalto lo tiró a la lona, luego ganó los puntos. Pues ya está, hay que sentirse orgulloso, tanto campeón del mundo, tanto campeón del mundo. Si muchas veces no llega el que llega, yo veo boxeadores buenísimos. Hace una temporada no muy lejana estuvo aquí un tal Osejo mexicano que peleó con Kiko Martínez, no sé si habían dado hasta nulo, tengo que mirar el borré porque no quiero meter la pata en los datos, pero bueno, pues gente muy buena y que no llega arriba, pues, bueno, pues porque las carreras, los promotores, etcétera, pues a veces apuestan por uno, por otro no. Obviamente siempre van al que más carisma tiene. Luego también depende del lugar donde hayas nacido, ¿no? Aquí, pues por desgracia, seguimos sin tener televisión y tampoco hay promotores, lo que se dice, promotoras que no tienen nada que ver con otros estamentos del boxeo. Es decir, cuando tú estás en Inglaterra, en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay una ley que no dejan ser al manager entrenador ni promotor. Bueno, pues aquí, con la estructura que tenemos o la infraestructura que tenemos, el entrenador empieza siendo entrenador, luego se hace manager por obligación prácticamente y acaba siendo promotor, o primero promotor y luego manager. ¿Por qué? Porque tiene que darle actividad y no todo el mundo se juega el dinero y entonces la mayoría de las veces hemos sido promotores, managers obligados, ¿no? De hecho, en España es donde
casi todos los promotores pues son Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Hace la velada, monta las sillas, está en el pesaje, entrena a los chavales y así la mayoría, Celaya, Gallego Prada, Tocha, bueno, pues todos los que han tenido muy buenos boxeadores, ¿no? Pues han tenido que hacerlo así, ¿no? Porque es nuestra condición, ¿no? No hemos podido conseguir hasta el momento pues esas promotoras grandes que tienen una cartera de boxeadores, que luchan contra otras promotoras grandes para incluir a sus boxeadores en las mejores peleas, en sus mejores carteleras. Nosotros para eso hemos tenido que ser inmigrantes del deporte. Sí. Pues como éramos los gallegos en la vida cotidiana Sí, sí, y sí, nos sí. íbamos a Argentina, Venezuela, etcétera, Sí, pues en el deporte del boxeo hemos tenido que ser inmigrantes, ¿no? sí, Ahí tienes a Kiko, pues ganando sus títulos fuera de España, ahí tienes a Castillejos, que también fue un trotamundos, ¿no? Cuando hizo los títulos europeos, sobre todo, etcétera, etcétera, ¿no? Y es lo que hay, y no pasa nada, y hemos tenido muy buenos boxadores, y España creo que ha ido creciendo en las últimas décadas muchísimo, ¿no? sí, sí. La verdad es que no nos podemos quejar con la gran calidad que estamos teniendo ahora mismo. Pero bueno, siguiendo mucho la rama, ¿con qué pelea te quedarías de Moncho Mirás? Es difícil porque con la que me quedaría tengo un mal recuerdo. Entonces, bueno, tiene unas muy buenas de amateur, muy buenas, que con muy poca experiencia peleara con el subcampeón de España y le ganara, con muy poquita experiencia. Y con muy poca experiencia peleó también con Pedro Matos, un boxeador muy fuerte, portugués. Y de profesional, pues bueno, los títulos que consiguió, obviamente. Me quedo con una que hizo en Canarias, que la hizo prácticamente sin despeinarse, con Aramis Torres, y con una cuenta que también le metió, nos dan nulo, eso no se lo cree nadie. De hecho, debe estar grabado, hasta estaba grabado por una televisión pública, el combate, todavía no lo hemos conseguido. Y de hecho no me dejaron ni acercarme a la mesa, yo no sé qué pasa muchas veces, ¿no? Y creo que Moncho debía de haber sido campeón de España en dos categorías. Luego, cuando perdió el título con Enostrosa la primera vez, le quitan un punto y condiciona totalmente todo el combate. ¿Por qué? Porque ese golpe fue al hígado. Es mi opinión, no quiero quitarle méritos a Enostrosa, pero ese golpe fue al hígado y no se hubiera levantado la cuenta de 10 Enostrosa. El árbitro Ayoza consideró que ese golpe fue bajo. Están los vídeos, están Está las grabado, está fotografías. grabado. De hecho, se había hecho una producción con el golpe Sí, y condicionó totalmente el combate, porque en el siguiente asalto lo tira Inostrosa y con la mala suerte que es en el último segundo del round, en el último segundo, y aún encima se tuerce el tobillo. Con lo cual, pues hubo que detener la pelea, ¿no? Pero es que cambia mucho. Aquel combate decidió la carrera de Moncho. sí. Pero bueno, volvemos a lo mismo. 3 veces campeón de España, chapó. Sí. Trabajando 9 horas para ir a entrenar, recorriendo 160 kilómetros, que son 80 de ida, 80 de vuelta. A veces más, porque su trabajo, A la veces estaba sede en estaba en Pontevedra, sí. Pontevedra, estaba. Entonces, para mí son héroes. O sea, es que esos chavales son héroes. O sea, yo quiero ver cuántos boxeadores, pues, incluso en España, pues han tenido trabajos de 9 horas y han llegado a campeones de España. Sí. Yo no conozco muchos casos, o casi ninguno, o muy poquitos. Yo, sin embargo, en mi gimnasio tuve 4 casos de esos, Sí, 5 y todos campeones. sí. Entonces, ahí es donde se ve que tanto los entrenadores como los boxadores no deben arrojar la toalla, deben de luchar por sus sueños y por muchas trabas que haya. Al final, si te lo tomas como hay que tomárselo, ¿no? Como una afición, no como una obsesión, puedes conseguir cosas increíbles. Sí. Yo he visto muchos boxadores en campeonatos de España amateur que deberían haber llegado muy lejos y no han pasado ni del amateur. ¿Por qué? Y luego se debía, no, porque es que me quitaron esta pelea, ya el boxeo no me gusta, el boxeo tal. Bueno, ¿qué pasó? Perdiste esta pelea, no estás conforme, pues a por la siguiente. Claro. ¿Te pasa esto? Pues a por la siguiente. ¿Trabajas 9 horas? Bueno, y una persona que trabaja 9 horas no va a entrenar a lo mejor por bienestar a un gimnasio. Pues yo Hombre, en vez de ir a entrenar por bienestar, pues voy a hacer boxeo. Y no solamente por bienestar, sino que voy a dedicarme fuerte, voy a planteármelo duro y voy a competir. ¿Por qué no puedo competir si al final una pelea de 6 rounds son 18 minutos?
no juegas una pachanga de fútbol de 90 minutos. Ya, bueno, pero Y hay gente que entrena. tú sabes que el boxeo profesional... Es muy exigente. Claro, pero tú cuando haces una actividad, yo mira, muchas veces estoy muy en contra cuando la gente empieza a hablar, es que el sacrificio, los entrenamientos, claro que es duro, pero es que a nadie lo obligan a entrenar, ¿eh? No, eso Todo el está mundo claro. elige el tenis porque le gusta el tenis, elige el fútbol porque le gusta el fútbol y elige el boxeo porque le gusta el boxeo. Entonces, hay muchas veces que en las entrevistas ves siempre, no, es que me mato a entrenar, es que yo es que no peleo desde hace 4 meses. Ya, pero yo te doy la razón y te apoyo, pero verdaderamente cuando empezaste o cuando tú entrenas, ¿por qué entrenas? Porque te gusta. Si además se está demostrando una cosa increíble, ¿no? Antes se peleaba incluso en amateur, ¿no? Por las dietas y tal que daban. Hoy la gente está pagando por entrenar, por pelear. Sí. Y en amateur y pagan y se van a un torneo y tal. O sea, si al final en la vida tú haces lo que te gusta, ¿no? Entonces muchas veces decir que haciendo lo que te gusta, que es sacrificado, que todo está mal, que el deporte está mal, no, el deporte está bien, puede mejorar y lo que hay que hacer es, como dicen en México, echarle ganas. Sí, hostia, los mexicanos Y así ya... se consiguen muchas cosas echándole ganas. Sí, 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 sí. Y de hecho, tenemos casos cuando empezaron, y creo que son dos mitos del boxeo latino, posiblemente los dos mejores, bueno, ahora está Canelo, pero está a Mano de Piedra y Julio César Chávez, que desarrollaban trabajos, limpiando coches, haciendo de todo un poco, pues para, mientras estaban en su carrera, no sé si a profesional, al principio de profesional, pero seguro que en la amateur seguro. Sí. Es así, y De luego hecho, aprovecharon sus oportunidades y llegaron. Hay otra gente que no puede llegar, ¿no? Pero desarrolla una actividad que le gusta, hace un deporte que le gusta. No tenemos fútbol de veteranos y tenemos un montón de cosas. Bueno, pues ya está, ¿no? boxeo de veteranos. El boxeo es más difícil porque un veterano si se lleva un golpe a partir de cierta edad no es muy aconsejable, ¿no? Entonces, yo he visto un combate en dos países, además. He visto uno cuando estaba en Viena con el equipo nacional, que viajé una vez, y había un combate de dos personajes que, vamos, los 45 no los cumplían. Y creo que más. Y en Portugal también se ha hecho así alguno de viejas glorias, pero bueno, verdaderamente son tipo exhibición, no hay un Se van boxeo con un buen fuerte. casco, los guantes, Pues un poco como lo que se estaba haciendo ahora en México con con Julio Julio. César Chávez y con... Con la, no, la chiqui... no, ¿cómo No, se llamaba? El el travieso. travieso arte, ¿no? Sí, Pero bueno, eso es otra parte distinta a lo que es el boxeo de competición. sí, hombre. Y ahora, saltando ya un poquito al boxeo femenino, eres una persona que has promovido el boxeo femenino toda la vida. O sea, la verdad, tú siempre has intentado ayudar al boxeo femenino y uno de los nombres más destacados que tienes en tu biografía es Marta Brañas. ¿Qué nos puedes hablar de su carrera? Bueno, primero te voy a hablar del boxeo femenino, No, pero es porque que ya te lo tengo aquí puesto después hablar ya un... no, pero eso sería Pero yo irnos no soy después. entrevistador No, profesional. pero vamos por partes. Primero el boxeo femenino. El boxeo femenino verdaderamente en España, yo creo que podríamos extrapolarlo a otros países, pero nace en La Coruña. Sí. No nace con Marta Brañas, nace con Beatriz Negreira. Una chica que hace 35 años entrenaba en el gimnasio y al final tenía que pelear en full conta porque es que el boxeo femenino no estaba reconocido. Hasta tal punto que íbamos al Palacio de los Deportes de La Coruña, al Estadio Riazón, donde estaba la sala de boxeo para hacer sparring en un ring, porque no teníamos ring nosotros en nuestro gimnasio, y la echaron del gimnasio por ser mujer. Esto no aparece en el libro este de Gonzalo de Aibós, de la historia del boxeo Ah, femenino, vale. pero es que no lo entiendo, ¿no? Y de hecho hay un programa en televisión de Galicia que hace una entrevista a Beatriz Negreira, ¿no? Como la primera boxeadora, ¿no? De boxeo inglés, pero sinceramente no llegó a debutar porque no estaba ni reconocido en el Consejo Superior de Deportes, ¿no? Entonces, ahí empieza el boxeo femenino. Luego, con el antiguo presidente de la Federación Madrileña, José Veladino Vázquez Vázquez, se hace el primer combate profesional entre Sonia Pereira y no me acuerdo el otro nombre de chica, que ese combate lo hice yo de matchmaker. Es decir, Pepe Vázquez apostó y dijo en aquel momento, tú eres capaz de traer un combate femenino de boxeo. Yo le dije que en Portugal sí existía el boxeo profesional. De hecho, Sonia Pereira ya estaba peleando por Alemania y por otros países. Y entonces se hizo, el día que peleó Poli Díaz con Mar Rancé, si no me equivoco, se hizo el primer combate de boxeo femenino profesional en España. Y bueno, también hace, no sé, creo que 20 años tranquilamente, una cosa así. Y a raíz de ahí
ya empieza el boxeo femenino un poco pues a despertar. Incluso, no sé si sería en Vigo, donde oficialmente sí se declara la primera pelea profesional de boxeo femenino. Y luego pues viene el resto, ¿no? Y el resto era que nosotros en el gimnasio, como siempre lo tuvimos abierto y con mucha variedad, ¿no? O sea, nos adelantamos 20 años a lo que está pasando ahora, pues teníamos muchísimas chicas practicando y ya se empezaba a boxear, ¿no? Entonces, bueno, apareció Marta, que venía precisamente de otro gimnasio y se empezó a hacer un trabajo con ella y consiguió pues hacer historia dentro del boxeo coruñés, el boxeo gallego y luego el boxeo español, ¿no? Sí. Se proclamó, si no me equivoco, 3 veces campeona de España amateur. La última para mí fue donde más orgulloso me siento. También fue campeona de España, hay que decirlo, de full conta, ¿eh? Ah, vale, vale. Entre Sí, medias sí, ahí, sí, sí, sí. en Asturias. Pero de la que me siento más orgulloso de esos 3 títulos fue el último, porque se enfrentó posiblemente a una de las mejores peleadoras que ha dado. Digo peleadoras en todos los deportes de combate que ha dado España, que ha sido Eva María Naranjo. En ese momento Marta ya no estaba en la selección, entrenó íntegramente en el gimnasio y conseguir ese título para mí fue Eva increíble. María Naranjo. Sí. Esa, Muy buena, le mando un saludo porque sí, es una persona increíble, ¿no? De hecho, recuerdo que estábamos comiendo después del combate y le dijo a Marta, muy buena actitud, ha estado muy bien, o sea, como reconociendo, ¿no? Y eso es lo sano, cuando te encuentras siempre gente que no da patadas en una esquina de un ring, cuando no lloran, cuando las cosas son así, a veces se gana, a veces se pierde, a veces está bueno, muy Eva María después ajustado. siguió haciendo su Y carrera. luego Eva María, pues ya ves, llegó a pelear ahí con la Barbie Juárez. Y luego en deportes de combate en Kick era buenísima, fortísima además. Y nada, y a raíz de ahí hicimos un homenaje a Rubén Martínez, que había fallecido, presidente de la EBU, y a José Sulimán, el papá de Mauricio, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Fue aquí en La Coruña, vino Bob Logis, vino Enza, bueno, vinieron personajes, ¿no? Del mundo del boxeo a nivel grande. Y ese día, pues vino una persona de Estados Unidos, David, Sí, que era en aquel momento el manager de Benavides, que estaba empezando, sí. y de Andy Ruiz, que creo que a día de hoy sigue siendo de Andy Ruiz, no lo sé mucho, pero bueno, tuve una conversación con él por WhatsApp y seguía siendo manager de Andy Ruiz. Y entonces, bueno, salió todo bien, se le había hecho una misa en honor a estos 2 grandes directivos, que era el presidente y el vicepresidente de la WBC, a su vez Rubén Martínez era presidente de la EBU. Y nos dijeron, oye, ¿qué queréis? ¿Pedirnos algo? ¿Qué necesitáis? ¿Qué se puede hacer y tal? Y nosotros fuimos a la convención de Las Vegas, nos vimos otra vez allí con ellos y bueno, como Pinky ya tenía su carrera hecha, el otro también, pues Marta en aquel momento le dijimos, mira, esta chica podemos apostar por ella, tiene muy buenas cualidades, ahora está empezando el boxeo femenino y si nos ayudáis a subirla, entonces dijo David, sin problema ninguno, y Juan Carlos Pelayo. Vas a traerla a México, a que viva en Los Ángeles, en San Diego Sí. y Tijuana, y vamos a hacerle pues 3 o 4 peleas y vamos haciéndole peleas acá, allá y tal. Y bueno, y entonces Marta debuta en Tijuana y creo que en un mes y poco hace 3 combates. Yo estuve en el debut de ella, gana las 3 antes del límite, ya empieza a haber piques con la Kenia Enríquez, ya empieza a haber cositas, viene para Coruña. Y sucede una cosa muy increíble, ¿no? Ella iba a pelear con Maribel de Souza y tiene una lesión en un dedo. En su trabajo, pues con una Thermomix o con una licuadora de estas, tiene un corte en un dedo bastante feo y tengo que suspender el combate. Pero el día que tengo que suspender el combate, yo pensaba que de Souza era brasileña, portuguesa o tal, por el apellido, y cuando me llega el carnet de identidad para sacarle los billetes de avión que tenían que venir a Coruña a pelear, veo que es española. Y entonces se me ocurre y digo, si hay una española con 6 peleas y ella tiene también 6 peleas, ¿por qué no hacemos el título de España? Se lo propongo a Martín Galán y lo pillo un poco diciendo, ¿y cómo lo hacemos? Digo, pues habrá que darle una forma, pero habrá que hacerlo porque es la manera de empezar y Claro. de romper que las mujeres ya puedan tener su título de España. Más
vamos a dar que hablar en todos los sentidos, porque esto es una apuesta muy buena y es una puerta que se le abre a todo el mundo. Y entonces pues se decidió, pues eso, que iba a haber 3 jueces, que la distancia eran 8 rounds, que tal, bueno, y todo sobre la marcha. Y entonces se pospuso aquella pelea que iba a ser una pelea normal, esperando a que Marta se curase el dedo y tal, y se hace el primer campeonato de la historia del boxeo español en La Coruña. Sí. Y En Arteixo, concretamente, ¿no? no, fue Fue en En Coruña. Coruña ciudad, sí. Y además, bueno, con buena asistencia por parte del público, que eso nos tenía un poco preocupados. También la adornamos con peleas buenas, con Valery Yanchi, con Juan Zapata, bueno, con gente De casa. de casa y de la promotora y gente que llevaba gente a los pabellones, ¿no? Y antes de eso se produce otro hecho histórico que quiero mencionar porque a raíz de ahí se hicieron otras cosillas, pero posiblemente yo creo que en Europa seríamos los primeros y no sé si más, pero la primera velada que se hace mixta, totalmente femenina, se hace en La Coruña. Estábamos en el gimnasio, estaba Marta haciendo sparring y resulta que cuando miro así, pues tenía 8 mujeres con buen nivel, o 7 mujeres. Y ese día digo, voy a hacer la primera velada femenina de la historia. Ah, así, muy bien. Así, así. Dije, voy a hacer una velada, pero no solamente eso, sino que el árbitro fueron mujeres todos, menos el combate de Marta, porque ya se exigía otro nivel y las árbitros que estaban empezando estaban pues Bueno, muy verdes, pero la mesa toda era de mujeres. Nuestra vicepresidenta Monse Topito, mando un saludo. La mesa la presidía una mujer, el delegado era una mujer, toda la terna arbitral y de jueces eran mujeres, exceptuando que en el combate de Marta que peleó con una chiquita, ¿cómo se llamaba la chiquita que era marroquí? No recuerdo ahora del nombre, pero era de Postigo, y en ese combate, pues era un combate fuerte, lo arbitró un hombre. Pero todo el resto de la melada fue dirigida por mujeres. Y ahí sí que se marcó un antes y un después del boxeo femenino porque ya mi amigo Rasilla, que era un fenómeno, ya años después también hizo una velada, creo que totalmente femenina o 90% femenina. Ya en España en todas las veladas se empezaron a incluir combates femeninos, que sí se estaba haciendo, pero de una manera un poco más light, ¿no? Y luego cuando Marta pues quedó campeona de España, ya empezaron otras profesionales a querer disputar el título, pues mira qué a ver. bueno. Y entonces, pues mira, muy orgulloso como promotor, como manager y también la chica se lo merecía, era sacrificada, nosotros apostamos mucho por ella, me acuerdo incluso que Pastor López, el antiguo presidente, decía que no la mandáramos al equipo nacional y nosotros dijimos que era una persona que tenía muy buenas cualidades y ahí estuvo, ¿no? En el equipo nacional creo que durante un año o año y pico, su récord deportivo es bastante bueno, con 3 títulos de boxeo amateur, con uno de boxeo profesional, obviamente no nos dio tiempo a hacer más. Y la preolimpiada, ¿no? No fueron a la No preolimpiada. fue, no. Y tuvo algún torneo internacional, Mm. medallista, y bueno, también otra persona que mira, compaginó su trabajo con la carrera, hay que decirlo también que a ella le daba más facilidades que a los demás, pero también tiene un mérito enorme porque ya al final de su carrera se puso a estudiar enfermería, es decir, trabajaba, estudiaba, peleaba. Bueno, pues mira, es lo que digo siempre, quien se sacrifica al final obtiene sus resultados, ¿no? Hay que dejarse de llorar tanto y ver ejemplos como esta gente que ha llegado, bueno, no a lo más alto de todo, pero sí a donde otros muchos con el doble de facilidades no han podido llegar. Y ahora hablamos de Valery Yanchi. Bueno, Valeri vino de rebote con una carrera muy buena de boxeo amateur, número 1 en su país, amateur. Y bueno, a través de mi amigo Postigo, pues lo conocí. En ese momento estábamos armando un equipo y él vino a pelear a Coruña, dijo que le gustaba mucho. Él vino primero fichado por el Club San Pérez de Lugo. Allí le dieron unas facilidades de que le conseguirían un trabajo, la regularización de sus papeles y se lo consiguieron, entonces lo incorporamos al equipo, siguió con su carrera amateur y luego pues dimos el salto a profesionales después de unas peleas neopros y tal. Y bueno, pues ha sido el alumno que más lejos ha llegado, ha sido campeón de Europa, aunque solo ha sido una vez, disputó 7 europeos. De los 7 europeos ganó 3, lo vuelvo a decir.
en la revista Ringside, el primer europeo que hicimos que nos diera un nulo en Cagliari, fue el resultado más desastroso catalogado por la revista en todo ese año de resultados boxísticos. ¿Qué dices? Ganamos 12 rounds, vamos a regalarle uno a Sarrizu, que era muy buen boxeador, vamos a regalarle uno, pero ganamos 11 rounds y nos dieron un nulo. Y nos dieron un nulo porque me subí a la mesa de los jueces, que si no me dan perdedor. Luego se hizo la revancha, el presidente Bollogis, con muy buen criterio, fue el supervisor de aquella revancha y dijo, esto no va a volver a pasar. Y esa segunda pelea, que sí fue más ajustada, no ganamos 11 rounds como en la primera, pero sí ganamos 8, bien ganados, pues se proclama campeón de Europa, también fuera de casa, porque también lo nuestro, Óscar López fuera de casa, Valeri fuera de casa, Cachorro fuera de casa. Cuidado, eso no se consigue muy fácilmente, el ganar títulos fuera de casa. Nosotros, gracias a Dios, lo hemos conseguido. Y otra persona que quiero nombrar, Emanuel Feuce, que contra todo pronóstico, después de un año y medio sin boxear, le quita el invicto a Ricky Pou, que llevaba todas las peleas menos una ganada por KO en Valencia también, y se proclama campeón latino. Y hay una frase que se le dice en la esquina, se la digo yo en el séptimo asalto, en el octavo, confía en ti que puedes ganar la pelea. Y la gana en el asalto siguiente o en el siguiente por KO técnico. Entonces, eso de ir fuera y ganar títulos, de verdad que no es muy normal, y nosotros tenemos más títulos fuera de casa ganados que en casa. Sí. Y eso dice algo también. Sí. ¿Y alguna pelea con la que te quieres quedar, obviamente, aparte del título europeo, pero alguna otra de Valery Janchi? Bueno, Valeri hizo muy buenas peleas, la de Inglaterra fue buenísima, las que hizo con Silvio Olteanu fueron dos guerras enormes, no perdí ninguna de las dos, sobre todo la primera es que, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Un juez te da ganador, dos te dan punto, una presión enorme de las esquinas, bueno, idioteces, ¿no? Pero no pasa nada, como dijo Silvio en aquel momento, venga, que se lo den a uno de los dos, que esto ya es mucho, ¿no? Sí. No, muy buenas peleas en sus europeos, fueron las mejores peleas que hizo. Las peleas de rodaje, pues lo que hay que valorar es cuando vas creciendo, ¿no? Y lo que vas sacando experiencia, ¿no? En ese peso no tenías mucho que traer, pero bueno, ahí está, ¿no? Con Julio Vargas también hizo dos grandes peleas, con Julito, el alumno de Urquiza. Muy fuerte ese chaval, y también se hicieron dos buenas peleas que las hicimos fuera de casa, además. Una en el País Vasco, que ganamos a los puntos holgadamente, y otra en Tenerife. Es decir, es que hemos arriesgado mucho. Yo he arriesgado siempre mucho con los boxadores, porque desgraciadamente yo no puedo hacer una velada al mes con 4 profesionales. Uf, te Entonces, sale de siempre presupuesto. mi base, como dice Jaime Ugarte muchas veces en las retransmisiones, es llevar a la gente muy bien preparada. Llevas a la gente muy bien preparada y confías en los tuyos, y luego dejas un pequeño margen de error con los árbitros, y hay que ir a por todo. Sí. Y el que no, pues está equivocado en el boxeo. Sí, y ahora ya un poquito más de actualidad del boxeo aquí en el club. Tenemos a Emanuel Reyes Pla, no sé qué nos puedes hablar un poquito de él, cosas que le vienen, qué momentos Un fenómeno, destacarías. es un fenómeno, mi hermano. Lo pasa muy bien, es Es verdad, un es verdad. fenómeno. No, Emanuel tiene unas condiciones fuera de lo normal, es un boxeador de otra liga. Emanuel debería de ser campeón del mundo. Emanuel debería haber sido también un puesto más arriba de diploma olímpico. Quizá ese año él mereció ganar a De la Cruz y mereció más. Yo sé, Fue un bronce también en los campeonatos del mundo y no estaba al 100%. Emanuel, el plata europeo sí que digo que ese día no fue su mejor día. no, es que y tampoco lo hemos llorado. Es No, decir, no, oye, no. perdimos, no pasa nada. Es decir, ese día, pues el italiano tuvo una gran noche y él tuvo su peor noche, creo yo. Hay Y una aún peor que no, esa. no, no, no lo sé. Yo creo que esa fue la peor, pero desde luego Emanuel es de otra galaxia. Los movimientos que tiene, el sentido de la distancia, la anticipación, la precisión, la inteligencia que tiene en el ring. Por eso está en la liga que Él, está. él viene de la mejor escuela del mundo prácticamente, viene de un entrenador grandísimo de Sierra, y es una persona que ya con 22, 23 años estaba peleando con campeones olímpicos, campeones del mundo, Islandi Sabón, el otro. Emanuel tiene que llegar. Manuel vive ya del boxeo, cosa que ninguno de sus compañeros ha podido vivir. Manuel es una persona que se lleva muy pocos golpes, tiene en estos momentos todo el apoyo, ya ha debutado de profesional, y creo que ha sido el mejor debut de todo el equipo, lo siento, pero hay que decirlo, porque el rival ha sido el mejor, ha tenido un buen rival. El rival que le traías a Emanuel era muy Y, complicado, y medallista en los Juegos Olímpicos militares. militares.
Y creo que Manuel es un boxador, lo dije hace un tiempo en un foro, que hubo unas pequeñas discusiones. Es uno de los boxadores que ya entró en la historia del boxeo español con aquel bronce, pero es una persona que le va a dar muchas satisfacciones al boxeo español. De hecho, ya de amateur tiene un récord increíble desde que está en España, ha ganado un montón de torneos importantes, ha ganado el preolímpico, ha ganado... Eh, confiamos en el Sí. profeta. ¿Y cómo lo has visto en este último torneo de campeonato mundial? Yo Porque creo yo lo vi bien, ¿eh? yo creo que se equivocó en la segunda parte del combate, pero volvemos a lo mismo. Tú te puedes equivocar, pero si vas ganando los asaltos, vas ganando. Que le quiten un punto a Manuel con lo limpio que es, no, no se me hace. Que gane el primer asalto por unanimidad y luego el segundo se pone a cambiar golpes, bueno, más que cambiar golpes, agarrarse, etcétera. Pero, ¿qué hizo el armenio? Es que no, vale, Emanuel no estuvo bien en los dos siguientes asaltos, pero ¿qué hizo el armenio? Ir de cabeza. Ir de cabeza, provocando. Entonces, creo que Manuel ha sido muy injusto tratado. No sé por qué, pero en AIBA hay algo que no, o en IVA hay algo que no cuaja. Bueno, Eh, miremos ahora en los preolímpicos, porque dicen que ahora no está metido IVA o... ya, pero si los jueces son los mismos, Ya, al bueno, final, es si los un intereses, detallito, es un los detallito. intereses, en la limpieza se tenía que hacer de otra manera y no es el momento de hablar ahora mismo, pero yo creo que incluso tenía que haber otro organismo que regulase el boxeo amateur, pero de momento nos debemos a IVA, nos debemos a IVA. Sí, sí, sí. Que el Comité Olímpico quiera arreglarlo y ponga ciertas cosas encima de la mesa y ciertos cambios, sí, pero al final, ¿quiénes son los que están puntuando? Ahí va. Los mismos de siempre, los que trabajan para AIBA. Sí, sí. Entonces, bueno, también tengo que decir que no toda la culpa es de AIBA, ¿eh? Es decir, estamos en un momento que a nivel de arbitraje se han incluido muchas caras nuevas, se han incluido mucha gente nueva, etcétera, pero la mayoría, por desgracia, ojo con esta frase, Sí. la mayoría, Jesús Figueroa, no se ha puesto un guante ni hasta un gimnasio. O sea, esta gente arbitrando la élite que no se ha puesto un guante, que no sabe lo que es saltar a la comba, que no sabe nada de boxeo y están arbitrando boxeo. Se hacen unos cursos, entonces va la novia de fulanito, la madre de menganito, el hermano de otro citanito y toda gente que nunca... No todos, hablo de la gran mayoría. El otro, uno es árbitro de judo, que también hace boxeo, el otro de fútbol, el otro de... Pasamos por un mal momento arbitral en general, ¿eh? Entonces eso condiciona muchas veces los resultados de los combates. Yo estaba en el europeo y presente, y ha habido combates donde era imposible dárselo al otro y 4 jueces han dado 37, 40-37 y hay uno que ha dado 37-40 y dices tú, pero es que no había ni por dónde coger aquel combate, ¿qué ha visto ese señor o esa chica o el que fuese, ¿no? O, por ejemplo el punto del otro día de Manuel o cosas, y te quedas así y dices, bueno, pero también es una cosa que es para todos. Es decir, yo no puedo llorar a Emanuel porque eso también lo están sufriendo otros boxeadores, Claro. ¿no? Pero simplemente sí me gusta puntualizar que no ha tenido quizá o no ha llegado en amateur todavía donde tiene que estar Emanuel Reyes. Que yo confío demasiado. A lo mejor yo tengo demasiada fe ciega en él y sé que va a llegar, pero. Bueno, yo no es que tenga fe, yo Tú porque eres lo entrenador conozco y eres y analista las ya de esto. cualidades que tiene, pues creo que en este momento es de los top. Está Eh, él, está De la Cruz, está... Top en su peso o top en general. No, top en todo, es decir, él es uno En de los libra por mejores, libra él es uno de los mejores libra por libra y él es uno y está entre los 3 mejores de su peso. Entonces creo que esta cuarta o quinta posición que sacó ahora en los mundiales nos gusta. Nos gusta. De hecho, cuando cayó De la Cruz, voy a contar una anécdota, cuando cayó De la Cruz con el uzbeco, muchos entrenadores se acercaron a Manuel y le dijeron, tú eres el campeón del mundo esta vez. Porque además Emanuel hizo un brillante comienzo de Sí, torneo. sí, yo quedé Hizo flipando. 2 peleas, bueno, el hindú era buenísimo, Sí, lo anuló sí. completamente, Y o el sea, indio que medía. por eso el hindú, Ah, no. no, 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 hindú, ¿se dice India, hindú? sí, Ah, Jesús. No joder. digas Pues... eso delante de la cámara que ya verás. No quiero hacer entrevistas contigo. Entonces, bueno, pues, y un repaso. Y, y creo que es una persona que debería llegar. Ahora, está en un momento muy delicado, porque por una parte es buen momento, porque puede seguir dedicándose al amateur y estar
financiado, ¿no? Y por otra parte, la frecuencia del profesionalismo no la estamos teniendo como quisiéramos. Entonces, También lo has pillado en un calendario muy complicado en el boxeo amateur, ¿no? pero habrá que empezar a definir cierto tipo de competiciones, ¿no? Si, por ejemplo, una competición no le va a aportar nada, en ese momento se puede hacer de profesional, e ir así labrando su carrera profesional. Sí, sí. Y me remito a los hechos, el torneo donde fue a Serbia no le reportaba nada y estaba programado en México. Posiblemente lo de México le hubiera reportado más, porque estaba en la Convención Mundial del CMB, Sí. todos los grandes promotores están allí. Entonces, al final no pudo ir porque un corte en las cejas de un cabezazo, pues ya ves tú que le aportó a Emanuel ese torneo, nada. Sin embargo, la pelea de México sí le hubiera aportado algo. Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que esto es una cosa que debemos de hablar sus entrenadores del equipo nacional, el presidente de la federación y yo, que cuando pase el preolímpico Que es en unas semanas. nos sentaremos a hablar de ese tema, por lo menos para hacer un par de peleas más. Luego hay que centrarse en la Olimpiada, es obvio. Y así poquito a poquito, pues lo que habíamos planificado, porque Manuel está todo planificado. Tenemos una carpeta ahí en el ordenador que pone Manuel Sí, sí. proyecto deportivo, y hay que buscar que cuando él salga primero que clasifique, y cuando él salga de París 24, que tenga un récord ya atractivo para hacer también cosas grandes en profesional. Claro. Igual que está haciendo el uzbeco campeón del mundo del superpesado, que lleva Jalolov. 9, de Jalolov, que lleva Es que 0-0, sí, pero lleva una carrera muy buena por un lado y otra por y otra otro. muy buena por el otro. Entonces, la idea es esa. Ahora vamos a ver si podemos coordinarlo entre todo su equipo, claro. Sí, sí. Podemos no, ahora es sumar. No, déjame, no hablo de política. Entonces, ahora vamos a hablar a otro de los boxeadores de la actualidad, que es Olmo de Paz. ¿Qué me puedes comentar de él? Bueno, pues me está sorprendiendo mucho. Tuvo una carrera amateur también dilatada, pero tampoco tuvo los éxitos que habíamos buscado, ¿no? No tuvo participación en ningún campeonato de España amateur, y eso fue todo por hándicaps que bueno, pues la vida sucede de esa manera. En profesional, sin embargo, ha cojado muy bien, ya ha peleado con tres invictos, y hemos ido fuera de casa, hemos ido de tú a tú, y hemos cumplido con nuestra palabra de hacer la revancha, y me está sorprendiendo su carrera profesional porque era un poco más inestable en amateur, ahora en profesional va muchísimo más centrado, ¿no? Muy contento con el rendimiento, y sobre todo que es un chaval que vive por y para el boxeo. En estos momentos su trabajo es ser entrenador de boxeo, monitor, con lo cual ya se compagina mucho mejor que siendo panadero, taxista, empleado de Indetex, como era Dinky, Sí. etcétera, ¿no? Entonces su trabajo le va a permitir entrenar mejor condiciones que sus compañeros, y de momento vamos a jugar nuestra liga, que es la nacional. Que Y ya que en el peso de él, la hay mucha nacional. competitividad, Sí, 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 mucha sí. competencia, pero no Pero pasa nada. es bueno, es divertido. El combate que hizo contra José, por ejemplo, aquí en Coruña, fue un combate que levantó expectación. Pues mejor fue aún la revancha. La revancha fue mejor Ya, todavía. la vi por Así internet. que, y nada más, y lo que hay que seguir es para arriba. Y cuando a mí la gente me dice, bueno, ya esto en el récord, una derrota. Vamos a ver, una derrota Kiko tiene 12. le podrá afectar a un tal. Nosotros en el Campeonato de España, por ejemplo, ya tendríamos récord para hacer el título de España. Tenemos 8-1. Sí. El reglamento dice que hay que tener 10 peleas, el 50% ganadas. Aunque perdiéramos las dos siguientes, teníamos el 50%. Sí. Es decir, no nos afecta, hay que ser más objetivo con las cosas, y hay que saber lo que cada uno está jugando. Nosotros vamos a seguir intentando hacer ofertas a gente que esté cerca de él en el ranking, 2 por arriba, 2 por abajo, seguir ganando si podemos, peleando y ganando españoles. Y luego, pues nuestro objetivo sería en el 2024, porque todavía le queda experiencia, en el 2024 hacer el título de España. Sí. Si se puede, ya está. Sí, sí. Y es lo que hay que hacer, ponerse objetivos tangibles, que puedas agarrar. Sí, claro, No, yo, chaval, salta 3 veces a la cuerda, yo campeón del mundo, sí. Sí. Bueno, seguramente alguno has Cuando, tenido, cuando ¿no? no hay habitantes. Sí. YouTube y también el Twitch. Sígueme en todas mis redes sociales.